Vamos a empezar la reunión. Hoy es 27 de marzo y es la reunión del comité plenario. Ha sido programada en Zoom, de acuerdo con la orden del gobernador de permitir tener estas reuniones a través de Zoom. Estamos en la discusión propuesta del cambio de la política 1301 de la transportación de servicio de transportación de estudiantes. Voy a llamar a la lista. Por favor, dígame si están presentes. Señora Menin, sí. Señora Pengalo, señora Corneo, sí. El señor Cruz, sí. La señora Kembo, sí. Y sí, la alcaldesa Driscoll. Tenemos a 5 miembros del comité. Entonces, disculpen que haya llegado tarde, pero entonces empecemos. El primer elemento de la agenda es la revisión de la política del comité de servicio de transporte. Que sí, hemos estado discutiendo cambios a los transportes, a la política de transporte. Ah, hemos tratado bueno, Vanessa, quien es nuestra directora, es un cerebro de computadora, ha tratado de ah, darnos la información que hemos necesitado. Tomó bastante tiempo, es bastante complicado. Quizás no entrar más en detalles hoy, pero Vanessa nos va a presentar esto a nosotros con lo más claro posible. Y creo que es una de las cosas que necesitábamos todos para poder trabajar a través de esto. Creo que Vanessa ha podido destilar todas las cosas que necesitamos para poder enviar esta política, para poderla enviar como primera lectura, si es que, si es que si por favor nos puede dar una revisión de cómo esta política llegó a nosotros para saber tener toda, entonces, de dónde surgió esto. Sí, la primera reunión del subcomité que tuvimos, Steve trajo muchos representantes de su equipo y nos aseguramos que estuviéramos entendiendo en cuanto al cambio de la política a través de la equidad. Mary nos ayudó mucho en cuanto a la cuestión del presupuesto. También hablamos acerca de los recién llegados y cómo estos encajan en nuestros programas. También hablamos acerca de los estudiantes que no tienen hogar. Si es que tuvimos una discusión bastante robusta. Todo el equipo del Dr. Shrike pudo proveernos con una perspectiva de todos nuestros estudiantes y así pudimos entonces tomar unas decisiones informadas. Cuando llegamos a la segunda reunión, el equipo de Steve estuvo bastante satisfecho con las propuestas, las propuestas del lenguaje que se hicieron. Como digo, Vanessa nos va a dar una revisión y va a explicar esto un poco más claro. ¿Quiere algo más que agregar? Sí, yo solo quería asegurarme de que todos los miembros entiendan y que hay muchos miembros en el distrito que han estado entonces discutiendo acerca de esta política y también darles a entender que ha habido bastante diligencia ah, y tenemos la oportunidad de que Vanessa nos haya permitido hablar acerca de estos cambios y de estas recomendaciones para la política que no solo satisface a todos aquellos que son socios de la comunidad. Muy buen trabajo. Sí, yo solo quería decir, y creo que Mary podía recordar eso, también encontramos de que cuando estamos trabajando en estas políticas que hemos hecho hace un año o más de un año, había un inconveniente, había algo
Ah, creo que había pasado algo, Manny. Sí, también tratamos, Manny, ¿te recuerdas de lo que estoy tratando de hablar? Sí, sí, cambiamos esta política hace año y medio después de que encontramos algunas a preocupaciones del director de multilingüal porque había para poder entonces proveer esa transportación equitativa a las personas que han recién llegado. Entonces que cambiamos un poco el lenguaje para satisfacer esas necesidades del distrito. Así es que pudimos abordar algunas de esas preocupaciones logísticas, sobre todo para aquellos que son ah, esos quienes van en el bus y no es mandatorio. Ah, creo que tuvimos un poco de guía del distrito de cómo podríamos hacer esto una prioridad. Si es que esto fue una de las partes de que cambiamos, pero realmente no hemos escuchado de esto. Desde que llegué después de la pandemia y como muchos niños tampoco volvieron en persona, si es que algunas cosas se mezclaron de repente las cosas que habían mencionado los otros socios, se confundió un poco. Señora Cornell, ¿quiere mencionar acerca o continuar con su resumen con lo que va a empezar? Sí, básicamente esto es la sugerencia es que tenemos. Estas políticas van a hacerlo más claro para las familias, cuando ellas les consideren si realmente son elegibles para poder utilizar el servicio de autobús. Creo que si tenemos a Vanessa que nos diga todos los detalles, y creo que nos daría el contexto a todos. ¿Se puede compartir mi pantalla? Ok, so básicamente voy a comparar tres secciones diferentes que estamos requeridos hacer, ah, de, es decir, lo que estamos haciendo en estos momentos y que estamos proponiendo para que podamos entonces, ah, se pudiera entonces agregar de que quisiera dar muchas gracias a Vanessa en todas las reuniones estuvo bastante preparada en un lenguaje en que incluso yo pude entender. Sí, Vanessa, es posible que tengas muchas pestañas abiertas, pero gracias por todo el trabajo que has hecho durante este proceso. Quisieras,
Ok, esto en nuestra política, si es que acuerdo a la política general de Massachusetts, estamos legalmente requeridos de proveer la transportación. Si es que la ley dice que la distancia entre un niño y la escuela tiene el derecho de tener transportación si está entre los 10 millas y las 2. Así es que estamos requeridos de proveer el transporte a aquellos niños que tengan más de 2 millas. Estos estudiantes son, por ley, son pasajeros mandatorios. Esto hace parte de nuestra política, pero todos los estudiantes estuvieran considerados como pasajeros no mandatorios. Si es que el comité escolar puede tener una evaluación del pago del transporte. Algunas familias pueden estar exentas de pagar esta cuota y podemos entonces básicamente estamos requeridos de dar transporte a aquellos niños que viven alrededor de 2 millas y si ah, y en estos momentos estamos siendo un poco más generosos de lo que la ley requiere. Si usted ve la primera columna, como lo acabo de decir, en los grados de kinder hasta 6 obtiene transportación en 2 millas, no para pre-kinder y de 7 a 12 tampoco. No hacemos transportaciones para kinder, pero consideramos pasajeros mandatorios, aquellos que están en kinder hasta 2 como mandatorio, de 3 a 5, son mandatorios, además de 1 milla.5, y en el sexto grado, después de 2 millas. Después de 7 a 12, todos son considerados no mandatorios, excepto por los recién llegados. Y también esto entonces se garantiza por orden de llegada o por orden de solicito. En la nueva política queremos mantener lo mismo para el K2, para las 3 y 5 y para 6, pero también queremos proveer entonces a los estudiantes de séptimos a 12 además de 2 millas para que puedan ser pasajeros mandatorios. El señor Fleming sí puede utilizar la función de la mano alzada, por favor. Siga, señor Fleming. Esas distancias son de la parada del bus hasta la escuela. No, calculamos de la casa a la escuela que ellos viven. Ok, gracias. Sí, de 2 millas proveemos el transporte. Sí, esos son pasajeros mandatorios. Estamos, estoy tratando de entender qué es lo que estamos cambiando. Esto nada más es para los pasajeros mandatorios. Ahora lo que agregamos es 7 a 12, ya que no había ningún requerimiento anteriormente. Antes de que cambiáramos el lenguaje, aunque esa era nuestra práctica, no teníamos declarado bien en la política que proveemos de pronto la transportación
en una milla. Creo que hemos haciéndolo en práctica, pero parte del cambio de la política es agregar ese lenguaje. Es parte del trabajo que hemos estado haciendo. Señora Meni, también quisiera mencionar en adición a los cambios, es que no hay ninguna cuota mencionada en la última. Sí, voy a hablar de eso en la siguiente diapositiva. No quería que usted dijera que era fuera, eso lo único. Estos son los pasajeros mandatorios que no pagan. Anteriormente los que no eran mandatorios pagarían. Obviamente, después de que probemos transportes para aquellos que son pasajeros mandatorios, tenemos aún capacidad. ¿Qué hacemos entonces por esta capacidad? ¿Cómo le damos prioridad a los estudiantes y quién podría querer ocupar esta capacidad? ¿Qué hacemos? Entonces, tradicionalmente hemos asignado a los estudiantes como los que primero solicitan si no son mandatorios. En los grados K a 2 no hay ningunos mandatorios, pasajeros mandatorios porque no proveemos esa, es decir, de ahora en adelante todos serán no mandatorios. De 3 a 5, ellos pueden solicitar de 1 a 1 milla, 1.5 si no son mandatorios. En los grados 6 pueden solicitar en 1 milla a 2 millas si no son mandatorios. Y también los asignamos de acuerdo al orden de solicitud. Y de 7 a 12, todos los estudiantes se van a aplicar lo mismo para los no mandatorios, pero siempre va a ser asignado de acuerdo a la solicitud. En estos grados que ya 12 nada cambia. ah, Así que de 3 a 5 no son estudiantes mandatorios que están entre 1 milla y 1 milla y media, pero serán asignados de acuerdo a un proceso de nivel y también pueden aplicar o solicitar pensando 1 milla y media. Y también serán hechos elegibles de acuerdo a un sistema de niveles o de acuerdo a la solicitud. ¿Alguna pregunta para Vanessa? ¿Cómo el conductor determina el estatus de un estudiante entrando al bus? ¿Cuál, cuál es? Hay un pase para el bus. Sí, hay un pase para los estudiantes. Todos los estudiantes tienen un pase para montarse en el bus. Si es que siempre que lo entregan siempre a la entrada del bus. ¿Alguna otra pregunta? Porque, ok, esto es todo una nueva propuesta. Anteriormente era por solicitud, llegada solicitud. Queremos que esto cambie para que sea más equitativo, para que aquellos estudiantes tengan más necesidades o riesgos, tengan la transportación. ah, el transporte a los estudiantes puede ser proveída a aquellos pasajeros no mandatorios siempre que haya capacidad y debe ser asignado en la prioridad es decir, de que todos los estudiantes caen en el criterio del estatus económico, zona, hermanos menores y zonas que no son seguras. Otros oficiales que también determinamos áreas en las que no se, en áreas, por ejemplo, en Avenida Highland, en cuanto a las millas, estaba bien, pero entonces un poco peligroso para caminar. Si es que dar esa prioridad también acerca de esas zonas.
¿Puedo agregar algo? Ah, quiero decirle al otro resto del comité que hablamos mucho acerca de los estudiantes que tienen absentismo crónico. Vanessa fue bastante maravillosa, así que pudo identificar estudiantes anónimamente y pudimos ponerlos en un mapa y saber dónde ellos viven. Y uno de los cambios de la escuela, y Mary, corríjame si estoy diciéndolo mal, pero la escuela identifica un estudiante para quien va a a la transportación, que también es algo que es bastante, que es algo que afecta mucho el absentismo crónico. Esa persona entonces va a ser un pasajero mandatorio. Eso también fue parte de la política existente. Am, si es que aquellos estudiantes que tienen algunas señales del septismo crónico pueden determinar la transportación, pero no hay una delineación de quién hace esta determinación. Pero sería algo que se basaría en una decisión basada en la escuela. Quisiera entonces mencionarles que las tres, eh, quisiera mencionar que no están en orden. Hay más diapositivas. Esta es una división de cómo menciona, cómo funciona el nivel. Así que haremos el siguiente proceso mandatorio que califique para el nivel uno, que tengan los tres criterios o que satisfagan los tres criterios. En el nivel 2 son los solicitantes que tienen dos de estos criterios que no son mandatorios. Si es que proveeríamos transportación para estudiantes que están en el nivel uno primero, si tendríamos el espacio, entonces asignamos a los nivel 2 y por último nivel 3. Esto está en la política, así que tenemos, incluimos a los estudiantes que necesitan también transporte, que tienen IEPs o PACE o 504, y aquellos que son recién llegados, que han llegado en los últimos 12 meses, también a las personas sin hogar, a los que están en hogares temporarios, y para garantizarles a estas personas también el transporte. Por eso tampoco están incluidos en el criterio. Señora Menin, ¿tiene alguna otra pregunta? La señora Campbell, gracias. De acuerdo al nivel, la idea es que en esos niveles se va a servir a aquellos que soliciten de primero. Si de pronto me mudo en diciembre y tengo todos los criterios, y que me pongan nivel uno. Si baja todos a nivel uno, nivel 2 o nivel el 3, pero usted va a guardar esos espacios. Sí, estábamos hablando acerca de eso, los estudiantes que a 12 estamos hablando acerca de 2 millas, así que estamos sugiriendo que para ellos pueden incluso solicitar de 1 milla, 1 milla y media a 2. Si es que creo que sí pudiéramos tener a todos estos estudiantes, la mayoría en el nivel uno. Si es una situación que no tenemos
si no tenemos el espacio para todos, entonces podemos entonces dividirlos en, de acuerdo a la llegada de la solicitud. Entonces ya eso sería algo que el comité tuviera que decidir, pero estamos abiertos a sugerencias si ese es el caso. Tuvimos bastantes conversaciones para poder construir estas sillas abiertas para aquellos que son recién llegados, transferencias, pero creo que eso no tiene que estar en la política necesariamente, pero es una función que es el trabajo de Vanessa, que cuántas sillas están abiertas. Y sabemos que hay muchos niños que salen y entran del distrito. Yo creo que eso es parte de la conversación, y estamos esperando de que la última política le dé a Vanessa como una habilidad para proyectar en el futuro. Ajá, y esto es cuántas sillas podemos entonces tener, y que hemos visto en el pasado. Si esta política se pone en lugar en el próximo otoño, entonces sería un aprendizaje para nosotros. Algunos pensamientos, preguntas. Creo que sí. Tenemos el número de estudiantes que han salido de la escuela. Yo creo que cambia mucho de año a año, pero tenemos un número. Quiero saber entonces que vamos a estar escuchando el próximo año. Es, tenemos muchos, los estudiantes que se han salido generalmente de 6 a 12, que viven en una milla y media. Eso es, que tenemos una idea de los números. Señora Cruz, ¿quiere decir algo? Sí, quería agregar algunas de las proyecciones que Vanessa ha hecho en estos escenarios. Creo que alguna de las cosas que no estuvo en la presentación hoy, que fuera muy bueno tener el total de números de personas que son mandatorios, y de esos cuántos toma el transportación ofrecida por el distrito, y el número de los que no son mandatorios y el ajuste. Creo que eso sería material bastante importante para poder tener la misma información y poder hacer una evaluación. Creo que una conversación en cuanto a la ventana de la milla 5, cuál es, creo que tuvimos una conversación de 1.5. Sí, a veces es un poco confuso. Ah, Creo que hay algunos retos. ah, Creo que esas son las consideraciones que debemos hacer. Si tenemos entonces esa información, creo que nos ayudaría a tomar esta decisión.
Quisiera mencionar que aún tenemos la discusión con el superintendente. Si hay algunas circunstancias excepcionales que ocurren, pero creo que yendo a comunicándome con Vanessa, como tiene muchos datos y cómo estos datos funcionan. Creo que esta política tiende a capturar más los estudiantes que necesitan transporte, más de lo que necesitamos, pero creo que es algo, esto tenemos que dejar la discreción del superintendente, ya que si el estudiante tiene una circunstancia excepcional. Dígame, señora Kembo. Esto tiene que ver acerca de lo que Vanessa está buscando en estos momentos, pero eso no es una, una distancia muy grande entre 1.5, pero aquellos que viven en esas zonas no muy seguras, se puede hablar entonces, considera hacer un nivel para ellos si ellos no tienen la opción, si no tienen opción en el nivel porque están en una distancia tan corta. Solo estaba pensando en eso en particular. Yo voy a comparar si, por ejemplo, miramos todos los estudiantes del distrito de los grados 6 a 12 que viven de 1 milla a 1 milla y 5. Estamos hablando acerca sí, 526 estudiantes, pero actualmente los pasajeros de 6 a 12 que están utilizando el bus en, están 214. Creo que vemos que es bastante, pero eso es lo que el nuevo lenguaje anteriormente era por orden de solicitud. Los estudiantes que que viven en 1 milla. Tenemos todos estos estudiantes que viven, tenemos estudiantes que tienen entonces, a estudiantes que viven más de 2 millas y no tuvieron entonces la forma de solicitar anteriormente seguramente la solicitud la hicieron más tarde porque estábamos haciéndolo de una manera en que se tenía en cuenta las solicitudes que llegaran. Ah, yo creo que ese es parte del problema. Señora Corneli, señor Fleming, a lo que los niños en estos momentos que tienen menos de 1.5 milla, no los estamos sirviendo de todos modos. No es un cambio, esencialmente, creo que esta es la oportunidad del superintendente de que si es una circunstancia extrema, pero con el sistema de nivel. Creo que el nivel es bueno porque solo vas a tener un número de estudiantes que va a chequear esas cajitas o esos requerimientos. Pero eso no estamos sirviendo a esos niños de todos modos en estos momentos. Si es que es a discreción
Sí, usted sabe que la distancia de su niña, pero es un poco inseguro y yo sé que yo estoy de acuerdo contigo, pero me gustaría ver cuál es la función de la familia, porque creo que es distinta circunstancia. Tienes un niño de sexto grado que está caminando una milla, y sabemos que este es un sesgo que existe con la ciudad. Creo que la función es la consideración del superintendente, de cómo esto afecta a muchos de los estudiantes, pero estaría bastante preocupada si fuera mi estudiante caminando. Yo quisiera verlo reflejado de alguna forma. Me gusta la idea de que si está 1.5 y satisface todos los requerimientos. Señora Fleming, señor Fleming, esto cuando empezaría, si la política empezamos todo este papeleo para mayo 1. Y para aquellos que no van a ser elegibles para ser pasajeros, ah, para el próximo año, sí, estos cambios de las políticas, estoy también cambiando la forma que estamos haciendo la solicitud. Estamos automáticamente ah, matriculando a los niños que son mandatorios, pasajeros mandatorios. um, si es que nuestra concentración va a ser a los no mandatorios. ¿Hay algún proceso de apelación? ¿Pueden apelar o denegar? Sí, eso sería la parte del superintendente. Señora Manning, sí, estaba pensando, estoy pensando en cuanto a la parte de la seguridad, que fue la idea, demanda. Así, esto va a primera lectura, aún tenemos dos más. Y, sí, y me gustaría verle una revisión más si tenemos entonces la perspectiva de la policía o cómo haríamos esto, si estamos, es que estoy pensando a aquellos niños que les toca caminar, por ejemplo, en Highland Ave, no importa qué edad. Podemos revisarlo nuevamente, si tenemos la opinión de entonces o la perspectiva de la policía. Cada área de la ciudad va a tener padres que que la consideran insegura. No creo que debamos ver esto como, o sea, hay un número limitado, podremos tener tiempo entonces con estas otras dos lecturas que se harán. No sé si esto ayude. Y Amanda, no sé si eso, yo creo que tendremos que hacer un seguimiento acerca de esto, tal vez en el subcomité. Señor Cruz, sí creo que la señora Kembo, en cuanto a sus comentarios, ah, creo también sus preguntas, de aquellos estudiantes que estamos excluyendo. O sea, que estaría abierto lo que estaríamos mirar la política
También podemos ver entonces los datos para saber qué espacios tenemos disponible. Y creo que algunos niños no van a poder ser transportados y eso es solo una realidad y tendremos entonces que aceptar de una forma u otra. Pero sería importante para aquellos del comité escolar cambiar un poco de ese lenguaje si de pronto no han tenido la oportunidad. Y por favor, mándenos un poco de ese lenguaje sugestivo y podemos hacer entonces la lectura. Y de ahí podemos entonces mirar bien cómo va a ser entonces en la práctica y tomar las consideraciones de los estudiantes y de los miembros. Creo que también hemos pasado mucho tiempo en esto. Creo que nuestro sistema de transporte puede ser imperfecto y un poco caótico y también puede ser bastante caro. Así es que nos tenemos que asegurar de que no estamos causando más caos y también entonces tener la oportunidad de tener entonces no tener problemas de equidad. Creo que no podemos servir a todos lo suficientemente bien, así que tenemos que hacer algunas prioridades ah, y cuáles son los lugares que no son mandatorios y estudiantes que necesitan estos servicios. Y es que no estamos haciendo en estos momentos nada de esas cosas al 100%. Ah, Hay algunas personas que tienen, cumplen los requerimientos mínimos, sin embargo, es posible que no los estamos sirviendo y viceversa. Necesito el tiempo y también nos estamos reuniendo a las 7. Estaremos reuniendo a las 7. Si hay algo más que haya que cambiar de esta política, por favor, poner esto ah, para la tercera lectura. La señora Meni y luego Miss Fleming. Tenemos que tener en mente que quieren tenerlo antes de mayo. Si es que si no hacemos nuestra, van a ver, definitivamente yo empujaría para moverlo. Lo movemos entonces de esta forma como es y permitir entonces al comité que trabaje acerca. Yo creo que estaría de acuerdo con usted en eso. Ok, moción por el señor Fleming. Segunda para el señor Cruz en discusión. ¿Alguna otra discusión acerca de esto? Ok, entonces, entonces, todo esto es a favor para el reporte. El señor Fleming, la señora Cornell, el señor Cruz, el señor Campbell. 6 miembros votando, 6 afirmativos. Si es que estamos rising. Nos vemos a las 7 y gracias a todos los que trabajaron. Creemos que esto es bastante información para seguir en esta. Gracias por el trabajo que han hecho. Nos vemos.